En esta segunda clase no vamos a aprender aún las reglas de acentuación. Lo que necesitamos saber primero para dominar a la perfección la acentuación ortográfica es la división de las palabras en sílabas. Empezamos viendo las reglas generales de silabación, es decir, cómo se dividen las palabras en sílabas. Recordemos que una sílaba es la agrupación de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, mano, ma es una sílaba, no es otra sílaba. Contacto, contacto. Abridor, abridor. Esto ya lo sabemos de la clase anterior. Ahora vamos a ver las 5 reglas fundamentales. La primera, una sílaba necesita al menos una vocal. Por ejemplo, tenemos o, eso ya es una sílaba, o la, eso también es una sílaba. Hay algunas lenguas en las que existen sílabas sin vocales. Eso en español no existe. Siempre necesitamos al menos una vocal. Segunda regla, una consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda vocal. Es decir, por ejemplo, tenemos papá, tenemos la segunda P que va entre dos vocales, la primera A y la segunda A. Entonces, esta segunda P, va con la segunda vocal. Tercera regla, entre vocales, dos consonantes seguidas forman sílabas distintas. Por ejemplo, tenemos dos vocales, la A y la O, y entre estas dos vocales tenemos dos consonantes, la C y la T. Entonces, la C va con la primera sílaba y la T va con la siguiente sílaba. Acto. La cuarta regla, entre vocales, tres consonantes seguidas se agrupan las dos primeras en una sílaba y la tercera en la siguiente sílaba. Entonces, por ejemplo, en transmitir tenemos NSM seguidas. Entonces, según esta regla, la N y la S van en la primera sílaba y la M va en la siguiente sílaba. Por tanto, transmitir. Y la quinta y última regla, entre vocales, cuatro consonantes seguidas se agrupan dos en una sílaba y dos en la siguiente sílaba. En español no hay más que 4 consonantes seguidas. Hay lenguas en las que hay 5 o 6 consonantes seguidas. En español el máximo son 4 consonantes seguidas. Entonces son 2 en la primera sílaba, 2 en la siguiente sílaba. Por ejemplo, en monstruo tenemos NSTR seguidas. Entonces las dos primeras NS en una sílaba, truo, TR otra sílaba. Estas 5 reglas no hay que sabérselas de memoria, simplemente hay que entenderlas y en cualquier caso, como digo, esto es bastante intuitivo, más o menos. Dependiendo de tu lengua nativa, esto puede diferir un poquito, pero por lo general funciona de forma similar en todas las lenguas. Por ejemplo, en inglés, la división de transmitir, transmit, ¿no? Sería tran, y luego la S iría en la siguiente sílaba. En español no, la S va en la primera sílaba. Pero por lo general, como digo, estas reglas son bastante aplicables a prácticamente todas las lenguas y en cualquier caso, por lo general, nuestra intuición va a ser suficiente. Estas son las 5 reglas fundamentales, las 5 reglas principales, pero ojo porque, por supuesto, hay algunas pequeñas excepciones, hay algunos pequeños casos especiales. El primero de ellos, habíamos dicho en la diapositiva anterior, entre vocales, dos consonantes seguidas forman sílabas distintas, por ejemplo, acto. Pero si la segunda consonante es una R o una L, entonces las dos consonantes se agrupan con la segunda vocal. Entonces, por ejemplo, abrazo, no tenemos abrazo, sino abrazo. Y lo mismo con aplicar, no tenemos aplicar, sino aplicar. Luego, en la diapositiva anterior habíamos dicho, entre vocales, tres consonantes seguidas se agrupan las dos primeras y la tercera aparte. Por ejemplo, transmitir, transmitir. Pero, si la tercera es R o L, se agrupa la primera sola y las dos últimas juntas. Entonces, por ejemplo, desprecio. Entonces, no tenemos desprecio. Eso es muy difícil para un hispanohablante pronunciar eso. Amplitud. No tenemos amplitud, sino amplitud. Entonces, básicamente, dos consonantes seguidas y tres consonantes seguidas. Si la última de ellas es una R o una L, entonces las reglas cambian. Ese es el resumen de estas excepciones. Y ahora, muchísimo cuidado con los dígrafos.
aunque sean dos letras, la ch, la ey, la r, ge, gi y ke, ki, son un solo sonido, por lo que nunca se separan en distintas sílabas. Por ejemplo, mucho, tenemos que la c y la h, aunque sean dos letras gráficas, pero es un solo sonido. Entonces, no dividimos muk y la c en una sílaba y la h en otro, porque entonces leeríamos muk-o, pero no leemos muk-o, sino mucho. Lo mismo con allí, lo mismo con perro, lo mismo con apague y lo mismo con aquí. Tienes toda la información que necesitas saber sobre los dígrafos en españolplus.com/ortoépica. Aquí no nos podemos detener en eso porque es otra cuestión. Vamos a ver ahora los diptongos. Habíamos dicho, dos vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba. Para entender perfectamente los diptongos y los triptongos, como veremos, y los hiatos también, como veremos, lo primero que tenemos que saber es la distinción entre vocales abiertas y vocales cerradas. Aquí tenemos el típico trapecio con las 5 vocales del español. No te asustes, esto no es una clase de fonética. Para eso ya tendremos otros contenidos en los que explicaremos perfectamente desde el punto de vista fonético las vocales. Pero básicamente lo que tienes aquí es I, U, E, O, A. Esas son las 5 vocales del español. Entonces tenemos que 3 de ellas son abiertas y 2 de ellas son cerradas. Como digo, para saber si las vocales en contacto forman diptongo o triptongo o hiato, tenemos que clasificarlas en abiertas. Entonces, las abiertas son la A, la E y la O. Se llaman abiertas porque abrimos bastante la boca. En la A abrimos la boca mucho, en la E y en la O abrimos la boca un poquito menos, pero también bastante. Mientras que las cerradas son la I y la U. Se llaman cerradas porque la boca está bastante cerrada. Entonces tenemos que las abiertas son estas 3 verdes, la A, la E y la O, y las cerradas son las rojas, la I y la U. Estos pues lo podemos aprender simplemente de memoria, no es tan difícil, o lo podemos razonar tal y como yo he dicho, las abiertas porque abrimos mucho la boca, las cerradas porque las cerramos bastante. Una vez que sabemos eso, podemos ver cuáles son los tipos de diptongo que hay en español. Aquí mucho cuidado, igual que había dicho que la división en sílabas es más o menos igual en todas las lenguas, los tipos de diptongo difieren muchísimo entre lenguas, ¿no? Entonces, el español tiene sus diptongos y otras lenguas tienen sus propios diptongos. Entonces, no podemos generalizar, no podemos adaptar nuestro sistema de nuestra lengua al sistema español. Tenemos que aprender cuáles son los diptongos del español. Para eso estamos aquí. Existen 4 tipos de diptongo en español. El primero, una vocal abierta, recordemos A, E, O, más I. Por ejemplo, aceite. La E es una vocal abierta y va seguido de I. Entonces, acei, una misma sílaba con un diptongo T. Segundo tipo, I más vocal abierta, es decir, el primer tipo pero al revés. Por ejemplo, pierdo. Tercer tipo, vocal abierta más U. Por ejemplo, automóvil. Y cuarto tipo, U más vocal abierta, es decir, el tercer tipo pero al revés. Por ejemplo, guapo. Si nos fijamos, básicamente podemos reducir estos 4 tipos de diptongo a uno solo. Vocal abierta más vocal cerrada o al revés. Eso ya te lo aprendes tú como prefieras. En cualquier caso, pueden juntarse también I más U o viceversa, U más I, según estos 4 esquemas. Entonces, por ejemplo, tenemos ruido o tenemos ciudad. Por tanto, podemos hacer una nueva regla para englobar todas estas explicaciones. En un diptongo tiene que haber 2 vocales seguidas y al menos una, pueden ser las 2, pero al menos una tiene que ser una vocal cerrada. Y lo que sí que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, mucho ojo con los falsos diptongos. Si no se adecua a ninguno de los 4 tipos, no es un diptongo. ¿Y por qué digo esto? Porque los nativos suelen pronunciar como diptongos algunos hiatos, pero a nosotros lo que nos interesa es la teoría, que es lo que se aplica en la ortografía. Entonces, por ejemplo, yo como nativo, espontáneo, digo espontáneo. Y pronuncio E-O en una sola sílaba, lo pronuncio como diptongo. Pero según las reglas que hemos visto, siempre nos hace falta una vocal cerrada para que tengamos un diptongo. Entonces, E es una vocal abierta, O es una vocal abierta, entonces teóricamente
es hiato, aunque yo lo pronuncie en una sola sílaba. Y bueno, cuando digo yo es prácticamente todos los nativos. Otro ejemplo, aéreo. Bueno, básicamente es el mismo caso, ¿no? Pero esto los nativos no pronuncian aéreo, sino aéreo. Y reo en una sola sílaba. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Ojo con los falsos diptongos. Y otra advertencia con la que tenemos que tener mucho ojo. La H, como sabemos, es muda, es decir, no suena. Se escribe, pero no se pronuncia. Por tanto, como no se pronuncia, no influye en absoluto en la formación de diptongos o hiatos. Es decir, es como si no estuviera escrita. Esto, que es un poco confuso, lo vamos a ver estupendamente con los ejemplos. Por ejemplo, en ahijado, podríamos pensar que como hay una H, pues es A, I, ja, do. No, pero hemos dicho que la H, como no se pronuncia, es como si no estuviera escrita. Y por tanto, como A es una vocal abierta e I es una vocal cerrada, entonces, según las reglas que habíamos visto, forman diptongo normal, ai, ja, do. Y lo mismo con, por ejemplo, desahucio. Esto no es desahucio, sino como la A es abierta y la U es cerrada, entonces forman desahucio. Y el último ejemplo que vamos a ver, prohibido. La O es una vocal abierta, la I es una vocal cerrada, no importa que en medio haya una H, decimos prohibido. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre los diptongos. Ahora vamos a ver los triptongos, es decir, tres vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba. Vamos a ver los tipos de triptongo y realmente podemos reducirlo a un solo tipo, ya que habíamos visto con mucho detalle cómo funcionaba todo esto en los diptongos. Ahora ya con los triptongos lo vamos a hacer más simple, lo reducimos a un solo tipo, es decir, vocal cerrada, recordemos I, U, más vocal abierta, es decir, A, E, O, más vocal cerrada, I, U. Por ejemplo, guay. Los triptongos no son especialmente frecuentes y los tenemos principalmente en la segunda persona plural de algunos tiempos. Por ejemplo, apreciáis o apreciéis. Por supuesto, hay otras palabras que tienen triptongo, pero la mayoría de los triptongos aparecen en estas segundas personas del plural. Y vamos a hacer otra advertencia, cuidado con la letra Y. ¿Por qué? Porque puede ser una vocal, es decir, se pronuncia I, es igual que la I latina, la I normal, por ejemplo en ley, pero también puede ser una consonante, es decir, suena igual que la elle, como por ejemplo en el plural de ley, que es leyes. Aquí lo que nos interesa a nosotros es que en estas reglas solo contamos la Y cuando funciona como vocal. Por ejemplo, en ley, la Y es una vocal porque la leemos como vocal. En leyes, la Y es una consonante, entonces no es un triptongo, no es leyes, o sea, es que no existe, no puede ser, ¿no? Entonces simplemente cuidado con eso. En cualquier caso, otra vez te remito a la lección donde trato perfectamente y con profundidad la correspondencia entre letras y sonidos, españolplus.com/ortoépica. Con esto hemos visto ya los diptongos y los triptongos, ahora vemos el contrario, los hiatos, dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas distintas. ¿Qué tipos de hiato existen en español? Pues fundamentalmente 4 tipos. El primero, dos vocales iguales, por ejemplo, leer, pues tenemos leer, la E es igual que la E, bastante obvio, entonces cada vocal va en una sílaba distinta, leer. Otro tipo, dos vocales abiertas seguidas. Entonces la aorta, A es una vocal abierta, O es otra vocal abierta, entonces necesariamente es hiato. Lo mismo con, por ejemplo, lo que habíamos visto en espontáneo. La E es una vocal abierta, la O era una vocal abierta, entonces es siempre hiato. El tercer tipo, I o U, tónica más vocal abierta. Por ejemplo, ri, O. Y cuarto y último tipo, el contrario, vocal abierta más I o U tónica, por ejemplo, baúl. Y esta es toda la teoría que vamos a ver por ahora, lo que toca es la práctica. Tenemos aquí algunas palabras y lo que tenemos que hacer es dividirlas en sílabas. Además, para sacar nota alta, intenta justificar el porqué. Estas son las palabras, las leo yo. Lugar, mancha, cuyo, nombre, quiero, acordarme, mucho, tiempo, vivía, prohibición, astillero, adarga, antigua, ahogar, corredor, duelos, quebranto, viernes, hacienda, pantuflos.
Igual que en la clase anterior, no es necesario saber ni siquiera el significado de las palabras. Estas palabras sí existen, todas estas palabras existen, pero no es necesario saber qué significan, porque, bueno, la estructura de las palabras es siempre la estructura de las palabras independientemente del significado de las palabras.